Empezamos el tema de la población española. En la primera página tenemos las fuentes demográficas para el estudio de la población española. Y evidentemente dentro de estas fuentes demográficas tenemos el censo de población, que si lo leemos, pues es el recuento de la población de un país, que se refiere a un momento determinado en el tiempo y que incluye las características más importantes de esta población, tanto de tipo sociodemográfico como económico: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, nivel de instrucción. Y en España se realiza cada 10 años, ¿vale? Recientemente se realiza cada año que termina en 1. Y este año, pues lo veréis, es una hoja bastante grande, bueno, es un pliego de hojas bastante grande que llegará a vuestra casa y vuestros padres lo tendrán que rellenar. Y alguno de vuestros padres os pedirá ayuda a vosotros, porque es casi un galimatías el rellenar el censo de población. ¿Para qué interesa saber toda esta información? ¿Para qué interesa saber, por ejemplo, el nivel de instrucción? ¿O por qué interesa saber cuántas televisiones o cuántos frigoríficos hay en casa? ¿O cuáles son los desplazamientos de la población? Pues evidentemente siempre para hacer una proyección de futuro, ¿vale? Porque si hay mucha gente con un alto nivel de instrucción, evidentemente en el futuro habrá que pensar en más puestos de trabajo en los cuales se necesite una mayor cualificación, o en pensar en un sistema educativo que promocione la formación profesional. Son cosas así, ¿vale? Por ejemplo, en el censo aparece dónde trabajas o si te tienes que desplazar. Pues si te tienes que desplazar 25 kilómetros y hay mucha gente de tu población que se tiene que desplazar 25 kilómetros a otra población, pues dirán, pues esa carretera pues habrá que mejorarla, habrá que ampliarla, lo que sea. Siempre el censo de población sirve para hacer proyecciones al futuro, a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Y el padrón municipal pues es un registro que lleva a cabo cada ayuntamiento sobre la población que vive en su municipio. Últimamente en nuestro municipio pues hace falta que estés empadronado 3 años para acceder a un huerto, de eso es un huerto urbano, ¿vale? O para conseguir ciertas prestaciones como prestaciones de la Seguridad Social hace falta estar empadronado. Y hasta hace bien poco, hasta hace unos años, pues 7 u 8 años, acceder al padrón municipal era algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque se necesitaba gente para trabajar. Y cualquiera que tuviese un documento que acreditase que estás pagando la luz o que estás pagando el teléfono en una casa de ese municipio, pues accedía al padrón. Ahora es necesario y sobre todo un poquito más difícil hacerse del padrón porque hace falta más papeles para hacerse del padrón. Pero esto conlleva lo que lleva a la crisis, ¿vale? Simplemente eso. Luego también tenemos el registro civil como fuente demográfica. El registro civil pues es el registro oficial de nacimientos, defunciones y matrimonios y constituye la fuente de información básica para el estudio de los movimientos naturales de la población, lo que consideramos como natalidad, mortalidad, así como para el análisis de la nupcialidad, matrimonios. Cada vez que alguien se casa tiene que figurar en el registro civil, cada vez que alguien tiene un niño o una niña lo tiene que inscribir en el registro civil, cada vez que alguien muere, pues normalmente las compañías de funerarias y de decesos se ocupan de inscribirlo en el registro civil, etcétera, etcétera. Así que el registro civil nos sirve mucho y muy bien para todas esas cuestiones de mortalidad, natalidad, nupcialidad, todo eso. Y tenemos otras fuentes demográficas, como por ejemplo las que nos da el Instituto Nacional de Estadística o las que recientemente y muy tristemente nos dan cada mes la EPA, la encuesta de población activa. Cada vez más hay parados y estamos cercanos al 20% de la población activa. Eso está casi unos 10 puntos por encima de la media europea, en algunos casos. Así que la EPA que nos dan esa información cada mes pues es bastante triste por el momento. Eso en cuanto a fuentes demográficas. Si pasamos a la segunda página tenemos la evolución de la población española. Y en la evolución de la población española, si os acordáis, pusimos ese gráfico de transición, os lo pongo otra vez a modo de resumen. El gráfico de transición demográfica que tenía algunas fases
Primera fase de transición, segunda fase de transición y fase moderna, en el cual la natalidad sería la línea continua y la mortalidad sería la línea discontinua. ¿Vale? Y ese periodo para la sociedad española comenzaría con la segunda revolución industrial a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad. Recordemos lo de la natalidad por la mentalidad anterior, de que los hijos son una especie de seguro de jubilación o de seguro de vejez, y se tienen muchos hijos también porque hay cuestiones de mentalidad religiosa, cuestiones de falta de anticonceptivos, etcétera, etcétera, pero sobre todo es esa mentalidad que hace que la gente, pues, en ese periodo tuviese más hijos. Pero la mortalidad baja o comienza a bajar en la primera fase de transición, se más o menos estabiliza en la segunda fase y en la fase moderna baja del todo debido a que cada vez más hay más logros, más avances científicos y sobre todo porque con la segunda revolución industrial aparece también, o a causa de ello está la revolución agrícola, que hace que la población esté mucho mejor alimentada. Al estar mucho mejor alimentada es más resistente a las enfermedades, que junto con los avances en higiene y los avances científicos hacen posible que la mortalidad baje. ¿Vale? A medida que la mortalidad va bajando, también la natalidad va descendiendo porque el nivel de desarrollo del país va siendo más alto. Y recordemos, a cuanto más desarrollo, menos hijos. ¿Os recordáis esa cuestión? Entonces cambian las mentalidades de las personas y, evidentemente, a mayor evolución, mayor desarrollo, mayor civilización de una sociedad, nacen menos personas, se tienen menos hijos. Y esta mini gráfica que aparece aquí, que sería una proyección a futuro, establece que ya con la mortalidad a niveles bajos y la natalidad a niveles bajos puede descender aún más en una sociedad muy envejecida, en una sociedad en la cual pues realmente se necesite gente trabajando hasta una edad mucho mayor de la que actualmente está, ¿vale? Y se necesite también un relevo generacional pues proveniente de la inmigración de los países del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo. Entonces eso, una pequeña gráfica que sería una especie de extensión de esta otra y que daría como consecuencia pues una sociedad muy, pero que muy envejecida. Si aquí ya lo teníamos en el régimen demográfico moderno, de la sociedad moderna, teníamos una población envejecida, aquí estaría mucho más. Nosotros nos encontramos ahí. Nos encontramos ahí, ¿vale? Y algunas sociedades que empezaron este camino a una mortalidad mucho más baja y a un número de hijos aún pequeño, pero aquí es que prácticamente no se tendrían hijos. Algunas sociedades que han empezado así, pues han echado mano de la inmigración para que sus países no sean tan envejecidos, ¿vale? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Más cosas. En la tercera página, el movimiento natural de la población española. La evolución de la natalidad, ya lo hemos visto. Más o menos habría que prestar atención sobre todo a el periodo que viene después de la guerra civil, en el cual se produce un brusco descenso, pues debido precisamente a que en la guerra civil pues fallecen muchos varones, y a un periodo de posguerra que dura casi 15 años. Entonces ese periodo de posguerra que ya os he dicho en alguna ocasión que vuestros abuelos o
mis abuelos han visto gente morir de hambre por las calles. Fue un periodo durísimo en el cual pues España, debido al régimen que tenía, pues estaba aislada del resto del mundo y no tenía mucho donde coger alimentos. Luego, gracias a Norteamérica y al Plan Marshall, España entra en el concierto internacional, vienen un montón de millones de dólares. Recordemos que no vienen de manera gratuita, sino que también se ofrecen ahí las bases norteamericanas, el suelo español, para que se introduzcan las bases norteamericanas. Pero bueno, el caso es que nos viene una inyección económica bastante grande, se rompe el aislamiento y ahí España, sobre todo en los años 60, empieza a experimentar un cambio bastante grande. De todas maneras, la natalidad, a partir de ese cambio y evidentemente a partir de un mayor desarrollo, la natalidad sigue bajando aún más bruscamente, ¿vale? Y tan solo recibe un repunte en el primer lustro de la década del 2000, que es cuando viene tanta inmigración y aquí pues tienen hijos y hacen posible que toda esa gente joven que viene pues aumente un poquito la natalidad. Muy importante en esa tercera página, las causas. Retraso en la edad de contraer el matrimonio, descenso de la nupcialidad, progresiva incorporación de la mujer al trabajo, difusión de anticonceptivos, despenalización del aborto, menor influencia de la religión en la sociedad española, deseo de un mayor bienestar material y en general un cambio de valores y estilos de vida. La fecundidad, pues por supuesto, también es más baja y comienza a bajar a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo de los años 80, también porque las personas contraen matrimonio mucho más tarde, debido a que es difícil emanciparse. La evolución de la mortalidad, pues en la siguiente página recordad lo de la epidemia de gripe en 1918, que causó tantas muertes en Europa como la Primera Guerra Mundial. Y en Europa la consideraron y la llamaron la gripe española. Recordad que esa gripe se le denomina así porque en Gran Bretaña venía un barco y que se creía que ese barco tenía gente de España que traía esa gripe, en fin. Son cosas de los británicos. Lo cierto es que parece ser que fue el paso de algún animal que tenía la gripe al ser humano y eso fue lo fatal. Como si recordamos lo de la gripe A, que también fue pues una epidemia, aunque por supuesto con un muchísimo menor número de muertes, pero también estamos más avanzados tecnológicamente. La guerra civil supuso en la mortalidad pues un incremento, luego la posguerra también supuso un incremento, pero a medida que el aumento del nivel de renta de la población fue creciendo y los avances en el campo de la higiene y la sanidad, pues la mortalidad va descendiendo. Sobre todo también debemos de mirar la mejora del nivel educativo, que ayuda a prevenir y a tratar a tiempo determinadas enfermedades, y dentro de todo esto el descenso de la mortalidad infantil, que pasó de casi un 200 por mil a principios del siglo pasado hasta valores próximos al 4 por mil en la actualidad. Así que tan solo debemos de tener en cuenta las causas que hoy hay en la sociedad española, que son las debidas a una sociedad avanzada. Pues serían las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y en una menor medida los accidentes de tráfico y casi el SIDA, que poco a poco se va manteniendo que la gente siga viviendo. No se erradica el SIDA, pero sí que se avanza en la medicación para que la gente pueda seguir viviendo con cierta dignidad o con cierto nivel de vida. Pasamos de página. El movimiento natural de la población española, el crecimiento natural o vegetativo, que es, si no existieran la inmigración o la emigración, sería la evolución conjunta de natalidad y mortalidad. Tantos nacen, tantos mueren, eso sería el crecimiento natural o vegetativo. Pero tenemos algunas diferencias territoriales.